entonces vamos a trabajar hoy, vamos a hablar un poco sobre esta sección, la 13.8, bien, del libro guía. Entonces, vamos a dedicarnos a ver cómo encontrar los máximos o mínimos de una función de dos variables. Bien, entonces, gráficamente, pues, estamos buscando acá estamos buscando la coordenada de XY. Supongamos que tenemos una función de dos variables cuya gráfica es la que ustedes ven ahí, ¿no? Y estamos buscando un punto en el plano XY, aquí, miren la región R, tal que cuando evalúe mi función en ese punto, eso me dé la máxima altura en el eje Z, ¿no? Esa sería la definición de un máximo. Entonces, también, depende si la gráfica abre hacia abajo, pues, entonces tendríamos un mínimo. Entonces, estamos interesados en buscar estos puntos. ¿Qué técnicas aplicar? Y las técnicas son semejantes a lo que ustedes aprendieron en cálculo diferencial, ¿no? Para uno hallar un máximo o un mínimo, tiene que, en una función, en funciones de una variable, tiene que derivar e igualar a cero. Todo aquí va a ser algo semejante, ¿no? Todo aquí, pues, lo que dice aquí, pues, la definición de máximo o de mínimo. La desigualdad aquí quiere decir eso, que el punto C, D es un máximo porque la función evaluada en él es mayor al valor que toma f en cualquier otro punto, ¿no? Cualquier otro punto de xy. Esa es la definición de un máximo. Entonces hay un teorema que primero que todo, si uno va a buscar máximos o mínimos, nos gustaría saber si efectivamente existen o no. Tal uno buscar algo que no existe, ¿no? Entonces el primer teorema que aparece aquí en esta sección nos da condiciones sobre las cuales ese máximo existe. Y eso va a depender de la región en que esté definida esa función de dos variables, ¿no? Una condición importante es que sea cerrada y acotada, es decir, que sea una región compacta. Entonces pensemos aquí en el plano XY, ¿no? Entonces, pensemos primero en el plano XY nomás. ¿Qué quiere decir que una región sea cerrada? Entonces, por ejemplo, un rectángulo, esto es una región cerrada y acotada. Cerrado, ¿qué quiere decir? Que contiene su borde. Bien, el borde hace parte de la región. Y acotada, quiere decir que yo la puedo encerrar existe una circunferencia con radio suficientemente grande donde la puedo encerrar a la región R. Entonces, pensemos que mi función está definida aquí sobre esta región R, digamos que ese sea su dominio. Entonces, si esa región satisface esas dos propiedades, vamos a decir que es cerrada y acotada, y en ese caso, ese máximo y ese mínimo existen. ¿Bien? Como aquí bien lo dice, lo podemos ver en el dibujo. Ahorita yo coloco esto mejor aquí en Zoom. Una cosita. Sí. La compañera Emily Liscano me acaba de escribir, me dice que amaneció sin internet, que no puede conectarse. Emily. Sí, Emily Liscano. Ah, bueno. Emily Liscano, listo. Bueno, entonces, que no hay problema, que puede ver el video luego. Entonces aquí tenemos esta superficie que está definida en esta región R, que es cerrada y acotada, de acuerdo a las definiciones que acabé de dar. Y el teorema 13.15 garantiza que ahí existe un máximo y un mínimo. Bien, él no dice cómo calcularlo, pero pues nos da esa luz. Entonces, a eso se refiere este primer teorema. Bien. Entonces está planteado así, dice,
si f es una función continua de dos variables, como todas las funciones que nosotros trabajamos aquí que son continuas, diferenciables, una hipótesis que en este libro casi todas las funciones cumplen. Y aquí está lo importante, definir una región cerrada y acotada del plano, una región R. Entonces, él garantiza, les digo, la existencia de esos puntos máximos y mínimos, ¿no? Dice, existe por lo menos un punto en la región R en el que f toma un valor mínimo. Y existe por lo menos un punto en el que f toma un valor máximo. Bien, entonces, como dice que existe por lo menos un punto, quiere decir que pueden existir más de un punto, ¿no? En que la función tome el máximo y mínimo. Lo mismo que en el caso de dos variables, ¿no? Perdón, de una variable. Si uno tiene una función de una variable, pues natural que existan dos máximos o dos mínimos, ¿no? Lógicamente debería así. Una función que tenga dos máximos, ¿cómo sería? Así, mire. Tiene un máximo aquí y otro aquí. Entonces, tienen dos máximos, porque mire que la altura aquí en estos dos puntos es la misma. Entonces, o bueno, lo hice para que fuera la misma. Entonces, puede existir dos máximos o dos mínimos. Y si es una superficie, pues démosle un efecto así. Bueno, aquí sería máximo y mínimo esos dos puntos. Entonces, tenemos una primera aproximación a la tarea de buscar máximos y mínimos. Solo basta mirar la región y listo. Sabemos que existen. Ahora la pregunta es cómo los calculamos, ¿no? Entonces aquí se hace unas definiciones previas antes de empezar con esa tarea. Vamos a hablar a definir los siguientes conceptos. ¿Qué es lo que es un máximo, un mínimo relativo, un máximo relativo, mínimos y máximos absolutos, ¿no? ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Todo bien? Mucho trabajo esta semana, que se acerca la semana del taller y la próxima es de parcial, ¿cierto? Bueno, una Sí, ya semana la otra semana intensa. parciales. Sí, señor. Sí, bueno. Entonces, vamos a definir los siguientes conceptos. Consideremos una función f definida en una región R, ¿no? Que contiene este punto de x sub 0. Entonces, la función tiene un mínimo relativo en ese punto. Si, cuando evalúo la función en el punto de x0, y sub 0, eso es más pequeño que evaluarlo en cualquier otro punto de xy que esté en un disco abierto que contiene a x sub 0. Entonces, a ver, pasemos esto hagamos un gráfico a ver si esta definición está como rara, ¿cierto? Vamos a ver. Entonces pensemos, a ver, dibujemos el plano de XY y un punto, ubiquemos por aquí el punto X0 y sub 0. Bien, tiene coordenadas X0, un punto fijo, que vamos a decir que él es un mínimo relativo. Entonces, ¿por qué es que va a ser un mínimo relativo? Tenemos el punto, ahí nos hablan de un disco que contiene el punto, hagamos nuestro buen punto, ¿no? Y dice que cojamos cualquier otro punto por aquí, XY. Entonces dice que él es mínimo relativo si satisface esta condición. ¿Sí? F evaluado en el punto x0, y sub 0 es menor o igual, como es mínimo, entonces es más pequeño, el valor que me da eso, más pequeño que evaluar la función en cualquier otro punto de xy. Entonces es una definición local, es un mínimo pero localmente. ¿Bien? Porque él es mínimo para todos los puntos que están alrededor de él en el disco. Si yo escojo por acá otro punto, puede ser que ese punto, cuando lo evalúo en la función, me da más pequeño que f evaluado en x sub 0, y sub 0. Entonces, si gráficamente, ¿qué estaría pasando en ese caso?
Imaginemos que vemos la superficie de costado. Nuestra superficie la vemos así de costado y lo que sucedería es esto. Entonces, ¿qué pasa? Aquí hay un mínimo relativo, miren, en este punto aquí, porque alrededor de ese punto, aquí, en esta zona, analicemos esta zona donde puse ese círculo, ahí él es el valor más pequeño que toma la función. Sin embargo, no me puedo salir de esta zona, de este disquito que acabé de diseñar, porque miren que acá hay otro lugar donde la función toma un valor más bajito, más pequeño, que es este, ¿no? Aquí la altura más pequeña, miren, es como por aquí, y en este caso la altura es aquí. Entonces, esa es una definición local. Es mínimo en esta zona, ¿sí? Por eso se dice relativo. Y la definición de máximo relativo es la misma cosa, solo que aquí se invierte la desigualdad. Aquí f evaluado en x0 y sub 0 es mayor o igual a f evaluado en xy para todo xy que esté en un disco pequeño que contiene el punto x0 y sub 0, ¿no? Entonces, en ese caso, son definiciones locales, por eso se dice relativo. Relativo a la zona donde esté, ¿no? Es como, por ejemplo, alguien puede ser el estudiante más destacado aquí en este grupo de cálculo multivariable, que le fue mejor, pues, vamos que sacó 4.6, pero en este grupo ha sido el mejor, pero puede ser que en otro grupo no sea el más destacado, que haya alguien con mejores notas o algo así. Entonces, depende de la zona donde esté, ahí puede ser el mejor o no. ¿Listo? Por eso es relativo. Entonces, en un máximo, por ejemplo, podría ser así. Pensemos en la superficie, pues, si quieren, démosle un efecto de 3 dimensiones ahí. Pero no necesitamos las 3 dimensiones para verlo. Miren que este punto aquí sería máximo, aquí en esta zona, ¿cierto? Por eso se dice relativo. Aquí es máximo. Y ya, si me muevo de aquí de esta zona, ya existe otro máximo por acá, ¿no? Acá ya este es más alto. Entonces, eso es lo que se refiere a esa definición de máximo mínimo relativo. Una definición natural, pues sencilla, un lenguaje que introducimos para seguir hablando más adelante de esto. Bien, todo lo mismo. Como les decía, la definición de máximo relativo está sujeta a que él es máximo en una vecindad de x sub 0 y sub 0. Es decir, que existe un disco abierto, tal que tan, suceden esas cosas. Bueno, entonces tenemos la definición de máximo relativo y mínimo relativo. También existe máximos y mínimos absolutos, ¿no? Aquí nos hace la definición, ¿no? Pero bueno, ¿qué querría decir que es absoluto? Que es máximo absoluto. Pues que en toda la región R, donde está definida mi función, f evaluado en un punto es máximo absoluto si él es mayor o igual. Es decir, mejor dicho, si lo quiero escribir así en un lenguaje matemático, digamos que un punto x sub 0, este punto, es perteneciente a mi región, es un máximo absoluto, si mi función evaluada en él es mayor o igual a la función evaluada en cualquier otro punto xy. Pero aquí no hablo de disco ni nada, sino que digo que ese punto xy puede ser cualquier otro punto. Para todo, es el símbolo para todo xy en la región R. Bien. Entonces, claramente aquí ya no aparece ese concepto de un disco, porque es una definición de máximo relativo, es decir, es máximo localmente. Aquí es absoluto porque es para todo. Y aquí ya en la región, él toma el valor mayor, más grande. Entonces, definiciones sencillas. Ahorita la pregunta sí es, ¿cómo los encuentro, no? Entonces, un poco eso lo responde la siguiente
no, todavía no seguimos, todavía no lo responde, sino que se hace una definición. Entonces, definimos máximos, mínimos, relativos, mínimo y máximo absoluto, ¿no? Entonces, viene otro concepto, el concepto de punto crítico. Ahorita hago un paralelo entre las ideas de aquí, las que ustedes manejan de cálculo diferencial. Entonces dice aquí, para localizar los extremos relativos, habla de extremos relativos, pues se refiere a máximos o mínimos de f. Se pueden investigar los puntos en los que el gradiente de f es cero. Los puntos en los cuales una derivada parcial no exista, puntos se llaman puntos críticos. Bien. Entonces, ¿qué es un punto crítico? Bueno, es un punto donde el gradiente de la función es cero. Es decir, la derivada de f con respecto a x al evaluarla en ese punto me da cero. Y la derivada de f con respecto a y da cero. O simplemente esas derivadas parciales no existen en esos puntos. Es un punto crítico. Ahora, ¿por qué es que vamos a buscar en esos lugares donde el gradiente es cero? Pues tiene que ver mucho con lo que vimos en la clase anterior del gradiente, ¿no? Entonces, miren, miremos esta superficie aquí. Mire, una tiene una... bueno, podemos cambiar la pantalla. Miremos estas dos superficies. En la figura 13 del lado izquierdo, miren cuando evalúo la función en el punto x0 y sub 0, aquí la superficie tiene una montañita, ¿no? Entonces, en ese punto, el gradiente de la función es cero, ¿sí? Porque hemos visto que el gradiente da las pendientes de las rectas tangentes a la gráfica de la función. Por ejemplo, la derivada de f con respecto a x da la pendiente de la recta tangente en la dirección del eje x. Y la derivada parcial de f con respecto a y da la pendiente de la recta tangente en la dirección del eje y, ¿no? Entonces, si esas pendientes son cero, eso quiere decir que el comportamiento de la superficie es así, como un pico de la montaña, ¿no? Entonces, en este caso tendríamos, donde ocurre eso, tendríamos un máximo relativo o un mínimo. No sabríamos decidir, si no estamos viendo la gráfica, cuál de las opciones es. Bien. Entonces concluimos, pues, si vamos acá a la pizarra, que si el gradiente de f evaluado en el punto x0 y es 0, o la definición dice que si el gradiente de f evaluado en ese punto es igual a 0, entonces el punto es un punto crítico, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Que este señor, este punto aquí, es un candidato a ser un máximo o un mínimo relativo. Entonces ya respondimos la pregunta, ¿cómo encontrar esos máximos, esos mínimos? O esos candidatos a máximos o mínimos, usando el gradiente de la función, ¿no? Y por lo que les decía, porque si el gradiente es cero, tiene que ver un poco, veamos, con lo que les mostraba antes del significado del gradiente como pendiente de rectas tangentes. Entonces tenemos estas dos opciones. Y el teorema final ya dice exactamente lo que les estaba mencionando. Dice así, teorema importante. Dice, si f tiene máximo o mínimo, ¿no? Si tiene extremos relativos, quiere decir extremo o máximo o mínimo en una región R, entonces ese extremo relativo es un punto crítico. Es decir, si es un máximo o mínimo, el gradiente de la función evaluada en el punto tiene que ser cero, ¿no? Entonces, ahorita sí vamos a hacer unos ejemplos para ya entender esto mejor, pero si quieren hagamos el paralelismo con funciones de una variable real. Entonces, pensemos aquí, esto es lo que ustedes conocen, cálculo diferencial, para que sea más natural todas las ideas. Cálculo diferencial, ¿no? Entonces, hallar el máximo de una función. ¿Qué hacemos en cálculo diferencial?
tenemos una función f' que depende de una variable x, e igualamos a 0, ¿cierto? Y allá en cálculo diferencial le llamaban puntos críticos también a esto, ¿no? F' de x igual a 0, encontramos los puntos críticos. ¿Y aquí qué vamos a hacer? Cálculo multivariable. Ya tenemos una función de dos variables. Entonces, en lugar de hallar la derivada, hallamos el gradiente de f de xy. Y lo igualamos a 0. Y aquí encontramos puntos críticos también. Bien. Luego, cuando uno calculaba la derivada de la función igualada a 0 y encontrar el punto crítico, ¿ustedes se acuerdan cómo hacían para saber si era un máximo o un mínimo? Vean cálculo diferencial. ¿Qué criterio utilizaban? ¿Según las derivadas o qué? Bueno, usan algún criterio con segundas derivadas, ¿no? Digamos, calculan la segunda derivada y si la segunda derivada lo dan, el punto era mayor que 0, ¿qué concluían entonces? Criterio de la segunda derivada. Que la función era cóncava hacia arriba, ¿cierto? Era así. Y si la derivada es 0, entonces tendrían un mínimo, ¿no? Más o menos ustedes hacían eso. Todo acá nosotros, bueno, calculamos el gradiente, resolvemos, nos quedan dos ecuaciones, porque que el gradiente sea 0, ¿qué quiere decir eso? Que la derivada de f con respecto a x, tengo que igualarla a 0, aquí me queda una ecuación, que depende de x y y, y luego la derivada de f con respecto a y, lo igualo a 0 también, ¿no? Me quedan dos ecuaciones con dos incógnitas. Las incógnitas son x y y. Entonces aquí voy a tener que resolver este sistemita, ¿no? Para encontrar x y y. Y luego de que encuentro x y y, tengo que usar algún criterio, ¿no? Para decidir si eso es un máximo o un mínimo. Entonces, un criterio de segundas derivadas también, ¿no? Pero en este caso serían derivadas parciales mixtas o de segundo orden. Un criterio para decidir si es máximo o mínimo. Todo eso es lo que esperamos que encontrar aquí en esta sección, el criterio. Y ya, ¿cierto? El resto son cuentas. Entonces veamos a ver un ejemplo. Aquí dice hallar los extremos relativos de esta función. Bien. Entonces uno cómo halla esos extremos. Bueno, tiene que calcular el gradiente e igualar a 0. Y luego aquí el libro hace un análisis para decidir si es un máximo o un mínimo. Pero entonces por lo menos hallemos los extremos. Entonces la función es 2x cuadrado más y cuadrado más 8x menos 6y más 20. ¿Cuál es el gradiente de f? ¿Cuál es la derivada de f con respecto a x? Con respecto a x me da aquí 4x y la derivada de 8x es 8, ¿no? Entonces eso es f de x. Y la derivada con respecto a y me da 2y menos 6. Entonces tengo ya este sistemita aquí, dos ecuaciones, dos incógnitas, pero un sistema muy sencillo de resolver. Si yo igualo 4x más 8 a 0, fácilmente si despejo esto me da que 4x igual a menos 8 y que x igual a menos 8 dividido 4, que es menos 2, ¿no? Y si despejo y de aquí, me da que 2y es igual a 6, por lo tanto y es igual a 3, ¿no? 6 sobre 2, 3.
Entonces encontramos un solo punto crítico. Ese punto crítico es el punto menos 2 de coordenada menos 2,3. Este señor aquí, solo con hacer esa operación de calcular las derivadas parciales igualar a 0, ese ya es un candidato a ser máximo o mínimo, ¿no? Y para saber si es máximo o mínimo, se hace el siguiente trabajo. Miren que aquí escriben la función usando completación de cuadrados. Esta función que está aquí escrita de forma bien desordenada, ¿no? Que el inicio del problema, la podemos reorganizar, pues escribir 2x cuadrado junto con el 8x, el y cuadrado menos 6y juntos, y hacer un proceso de completar cuadrados. Creo que ustedes alguna vez hicieron eso en cálculo integral, ¿cierto? Entonces se completa cuadrados y se nota que esa función se puede reescribir así. Si quieren, compramos aquí para que vean, o todo el mundo va a aceptar eso. Aquí dice, a ver, ¿quién está conectado hoy? Todo el mundo acepta que cuando completo cuadrados da lo que está ahí abajo. Porque es chistoso porque a veces, pues lo digo, no en zona, con intenciones de juzgar ni nada, pero, por ejemplo, yo pongo un ejercicio, entonces me ocurrió el semestre pasado, ¿no? Me dice, se saltan varios pasos a veces, varias cuentas intermedias. Entonces, yo les digo, por favor, hacer las cuentas intermedias de las operaciones. Entonces me responden algo así como, no, pues eso es de cálculo integral, eso ya se maneja, eso estamos en cálculo multivariable, entonces ¿para qué hacer todas esas cuentas intermedias? Eso ya se supone que se sabe. Entonces yo digo, bueno, listo. Pero entonces, aquí en clase uno pregunta y no me quieren responder. Yo quiero hacer las cuentas, pero si ustedes dicen que está bien, bueno. Entonces, el hecho es que esta función se puede reescribir así completando cuadrados. ¿Y qué es lo interesante aquí? Que si yo evalúo esta función en el punto menos 2,3, ¿cierto? Donde está x coloco menos 2, donde está y coloco 3. Entonces este término se cancela, que me daría menos 2 más 2, 0, y toda esta parte desaparece. Ese también desaparece. 3 menos 3 da 0 y desaparece esto y me quedaría que f evaluado en el punto menos 2,3 da 3. Bien, esta análisis se hace aquí ¿para qué? Para concluir cuál es la naturaleza del punto, si es máximo o mínimo. Bien. Entonces, concluimos que mi función f evaluada en el punto da 3. Sin embargo, si yo la evalúo en cualquier otro punto distinto a menos 2,3, un punto donde no se anulen los dos términos que están entre paréntesis. Si yo coloco aquí cualquier número que sea distinto a menos 2, esto no se anula. Y si lo elevado al cuadrado da positivo, lo mismo para el y menos 3. Si coloco un número, si coloco y menos 1, esto me da menos 4, cuando lo elevado al cuadrado da positivo. Entonces concluimos que mi función en cualquier otro punto distinto de menos 2,3 toma un valor más grande que 3. Y así, entonces se puede concluir que el punto crítico que hemos encontrado es un mínimo. Eso es un mínimo. Bien. Pero tuvo que hacerse ese análisis de completar cuadrados, ¿no? Y nadie quiere completar cuadrados aquí otra vez, en el curso de cálculo multivariable, ¿no? Entonces, no siempre vamos a tener que hacer este análisis. O no lo vamos a tener que hacer porque nos van a dar un criterio que nos dice que cuando encontremos un máximo, mínimo, o un extremo relativo, pues, es decir, cuando volvemos el gradiente a cero y resolvamos esa ecuación y encontremos el punto, hay un criterio que nos va a decir de una la naturaleza de ese punto crítico. Nos va a decir si es máximo o mínimo. Y no vamos a tener que estar completando cuadrados. Bien. Esto fue un recurso que usa el libro, porque como no tenemos ese criterio todavía,
se usa ese recurso, ese análisis, pero no siempre, o vamos a ver que no tenemos que hacerlo siempre. Entonces, ¿cómo estamos? ¿Todo bien? ¿Está muy complicado esto? ¿Qué dicen ustedes? Alrededor, bueno, así lo veo yo. Así como ¿Están teniendo todo bien? Bueno. Entonces aquí aparece otro ejemplo, a ver. Dice hallar un extremo relativo de esa función ahí. Bueno, entonces veamos. Mira, aquí nos da otra función. Dice hallar un extremo relativo de esta función. Todo hasta el momento, recapturando todo aquí, lo que he hablado en todos estos minutos, se hicieron unas definiciones previas, ¿no? Se dijo que cuando la región R en la que está definida mi función es una región cerrada y acotada, un teorema nos garantiza que existe máximo y mínimo. Vimos que la definición de mínimo y máximo relativo, la de punto crítico, ¿no? Y concluimos que los puntos críticos se encuentran e igualando a cero, ¿no? Entonces, a la final, en esta gran tarea de encontrar máximos y mínimos, la función igualar a cero y ahí encontrar el punto. Resolver ese sistema 2 por 2 y encontrar el punto crítico. Eso es lo único que hemos visto, ¿no? Entonces aquí nos dan otra función, miren. La función f de x y igual a 1 menos x cuadrado más y cuadrado, todo eso a la 1/3. Y nos piden hallar los extremos relativos, ¿no? Entonces nuevamente aquí tenemos que calcular primero el gradiente de la función, es decir, su primer componente va a ser la derivada de f con respecto a x, la segunda va a ser la derivada de f con respecto a y e igualar esas derivadas a cero, ¿no? Para encontrar el punto crítico. Entonces, aquí están hechas esas derivadas, ¿no? Aquí cuando derivo con respecto a x, este 1/3 que está aquí como exponente pasa a multiplicar. Bien, hagamos esa derivada. Un momento aquí. Este ejemplo es interesante. Vamos a ver por qué. 1 menos x cuadrado más y cuadrado a la 1/3. Bien, esta es la función. Mi función es f de dos variables. Entonces derivemos esto con respecto a x. Entonces 1/3 pasa a multiplicar, quedaría menos 1/3, ¿no? El cuadrado. ¿A la qué? Al 1/3 le resto, cuando uno deriva, al 1/3 le resto 1, ¿no? Entonces, ¿cuánto es 1/3 menos 1? Entonces eso me da menos 2/3. Bueno, ahí no he terminado. Estoy derivando con respecto a x, la derivada interna. La derivada de x cuadrado es 2x. Entonces eso me da esa derivada. Ahora, como tengo x cuadrado más y cuadrado a la menos 2/3, lo puedo reescribir así como menos 1/3 por 1 sobre x cuadrado más y cuadrado. Lo coloco en el denominador y así puedo poner el exponente positivo, ¿no? Entonces coloco aquí ya 2/3 por 2x, ¿sí?
Y si yo quiero escribir esta expresión de una forma más compacta, ¿no? Pues lo puedo hacer así. Voy a dejar el menos a la altura de la fracción. 1 por 1, 1. Multiplico todo esto en línea. 1 por 1, 1 por 2x, 2x. Sería aquí un 2x. Y 3 por x cuadrado más y cuadrado a los 2 tercios. Todo eso me deja derivada con respecto a x. ¿Cierto? Eso es, bueno, aquí me falta escribir, esto es f, derivada de f con respecto a x. ¿Sí o no? Y tengo que igualar esto a 0, ¿no? Para resolver, para encontrar el punto crítico. Igualo esto a 0. ¿Y eso igual a 0 en qué punto? Cuando eso es igual a 0. Esta fracción aquí. Estamos hallando simplemente, nos dieron una función, estamos hallando el punto crítico. Es decir, encontrando el punto donde el gradiente es 0. ¿Cuándo esto es 0? Bueno, esto es 0. Como es una fracción, una expresión racional aquí, una fracción. Esto es 0 cuando el numerador es 0, ¿no? Cuando esto que está aquí es 0. Por lo tanto, es 0 si podemos afirmar que si x es igual a 0. Si la coordenada x es 0, entonces todo este primer tramo es 0. La coordenada y puede ser cualquier cosa. En y puede ser cualquier cosa, por lo menos con esta ecuación. Porque basta nomás que x sea 0 para que aquí se anule todo. Ahora, por la simetría de la función, mire que si donde está x yo coloco y y viceversa, queda con la misma función, es una función simétrica. Entonces la derivada parcial de f con respecto a y va a ser lo mismo que obtuve aquí en la cajita, pero aquí me va a quedar en lugar de un 2x, me va a quedar un 2y. Por simetría podemos hacerla instantáneamente. Y aquí me queda pues el 3 por todo eso. X cuadrado más y cuadrado, El hecho es que si yo igualo esto a 0, esto va a ser 0 solamente si y es 0. Entonces aquí va a tener otra condición. Y tiene que ser 0 para que la segunda derivada parcial sea 0. Por lo tanto, me aparece este punto 0,0. Y aquí tenemos que hacer un análisis que enseguida lo hacemos porque acabó el tiempo de cómo proceder en este ejercicio. Porque